Estimados estudiantes, muy buenas noches, ¿cómo han estado? Buenas noches, profesor. Bien, buenas noches, tutor. Bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Me escuchan bien? ¿Me informan? Sí, señor. Buenas noches, sí Bueno, se muchas escucha gracias. bien. Son las 8 en punto. A eso de las 8, 2, 3 minutos vamos dando el inicio para que la sesión de hoy no se nos haga tan larga, pues consideramos que los temas son muy fundamentales, directamente relacionados con la fase de análisis, actividad de aprendizaje número 4. Vamos a hablar de la guía de aprendizajes, vamos a mostrarles una actividad y vamos a hacer la presentación de los contenidos que tiene efectivamente esta evidencia de aprendizaje relacionado con los temas que directamente vamos a tratar hoy sobre el manejo de la información y luego cerramos lo que tiene que ver la presentación. Entonces, les pido un segundo que me están van llegando las personas. Ellos van ingresando mientras iniciamos con la sesión. Bueno, buenas noches, mis estimados aprendices. Para darle la bienvenida, pues, y las gracias que hemos tenido con el llamado para esta sesión. Nosotros vamos a trabajar hoy con todo lo que tiene que ver con manejo de la información relacionado con esta actividad de aprendizaje, en este caso número 4, recordándole, pues, de que esa actividad de aprendizaje que nosotros vamos a trazar hoy se van a traer las siguientes evidencias. Nosotros vamos, yo pues en mi caso, como es de costumbre,
Les traigo aquí un documento que nos va a servir como guía, pero antes de ello, déjenme, yo comparto aquí las diapositivas con la finalidad de que podamos nosotros avanzar con el desarrollo de esta sesión. Permítanme un segundo, yo les comparto, buscando los documentos para compartir. Un segundo. Me informan, por favor, me informan si está cargando. Me informan ahí si, en un segundo, si ya está compartiendo. En un segundo que está como pegado esto aquí. Creo que ahí está cargando. Me informan si está compartiendo un documento que dice manejo de la información. No, señor, no se ve nada. Esperemos un segundo que refresque. Ahora, ahora sí, ya se ve. Ay, qué pena, me pasó. Qué pena. Permítame un segundo, lo organizo. Le di mucho clic aquí, se me pasó. Se me pasó. Un segundo, me organizo yo aquí esto. Bueno, mis estimados aprendices, nosotros aquí con relación a la actividad número 4, nosotros vamos a ver todo lo relacionado con el manejo de la información. Les recuerdo que todas estas actividades que nosotros estamos haciendo aquí son consecutivas, teniendo en cuenta de que ellas están basadas en los lineamientos y en la evidencia de aprendizaje que nosotros hemos desarrollado a través de este contenido. Entonces, en efecto, esta actividad que tenemos hoy también es una actividad que está directamente relacionada con los entregables que hemos nosotros trazados a través de, digamos, de estas sesiones. Entonces, nosotros cuando hablamos de manejo de información es que miramos que son estrategias que nosotros podemos determinar para poder evaluar cada uno de los datos que nosotros tomamos a través de la información y la podemos procesar para una efectiva toma de decisiones. O sea que esas son estrategias que nos van a poder permitir a nosotros identificar en un segmento de mercado los clientes potenciales y asimismo a través de ellos nosotros analizar sus comportamientos mediante las variables que ya muy bien saben ustedes cuáles son, las conductores demográficas y otro tipo de variables que existen en el mercadeo para asimismo nosotros mirar con qué estrategia le podemos llegar y cómo podemos nosotros fidelizar a los clientes. Entonces, miramos que esta sesión trae unos objetivos muy fundamentales, que es que nosotros vamos a comprender el proceso integral sobre el manejo de la información, desde la recolección de los datos hasta la transformación del conocimiento. Les recordamos que nosotros inicialmente recogemos unos datos, bien sean numéricos, ¿cierto? Y bueno, dependiendo cómo nosotros los seleccionemos, porque existen muchas fuentes de recolección de ellos, luego nosotros lo organizamos y luego lo generamos en conocimiento a través del análisis. Y eso es lo que busca. Nosotros con la segmentación de mercado estamos recogiendo los datos, estamos identificando los clientes. Después de ello los organizamos, los organizamos de acuerdo con las rotaciones, digamos, que más se repetían y ahora nosotros lo que queremos es analizarlos para ver qué valores agregados nos dan o si efectivamente nuestras estrategias de marketing que vamos a utilizar son las más adecuadas para poder prospectar a los clientes, en este caso potenciales, para que puedan convertir en clientes reales. Ustedes saben muy bien que hemos definido muchas veces los conceptos de un cliente potencial y un cliente real para que efectivamente nos pueda servir una estrategia para la toma de decisiones. Entonces miramos que entre los objetivos específicos nosotros vamos a diferenciar los conceptos entre datos, información y conocimiento.
Vamos a identificar las fuentes de información primaria, la secundaria y las técnicas de recolección. Vamos a comparar dos enfoques, en este caso los análisis cualitativo y cuantitativo, y vamos a mirar efectivamente qué ventajas existen. Vamos a clasificar los diferentes tipos de variables que existen, la numérica, y la vamos a hacer por categorías, y eso lo vamos a utilizar y son muy fundamentales para el análisis de mercado. Y vamos a reconocer las técnicas de evaluación de problemas y la estructura del informe sobre los resultados, que es el que efectivamente nos va a llevar a la toma de decisiones para el análisis de la información. Entonces, miramos qué nos trae, qué es un manejo de la información. Jóvenes, el manejo de la información simplemente que nosotros vamos a comprender la información y los análisis para que nos pueda servir para la toma de decisiones. Y lo más fundamental es que nos va a minimizar los riesgos en el mercado. Recordemos que en el mercado, cuando nosotros vamos a hacer un evento promocional o en su efectiva vamos a lanzar un nuevo producto o en su efecto vamos a conocer los clientes, vamos a hacer la percepción de ellos, todos esos costos tienen, todas esas actividades, perdón, tienen incertidumbre. Y en la medida de que nosotros planifiquemos cada una de las estrategias del paso a paso, identifiquemos cada uno de los procedimientos que vamos a realizar, el mercado nosotros vamos a poder interpretar y los riesgos que efectivamente existen en él sobre incertidumbre van a ser más manejables. Entonces yo no les voy a decir a ustedes que el manejo de la información se nos va a quedar solamente en datos, no. El de manejo de la información a nosotros nos va a servir para una efectiva toma de decisiones, que es el valor agregado que nosotros estamos realizando acorde a las actividades que estamos haciendo. Entonces yo quiero que nosotros nos organicemos, quiero que estructuremos nosotros cómo hemos avanzado. Nosotros lo que estamos haciendo es recogiendo unos datos de acuerdo con unas variables, miramos los datos que más rotación tenían, pero a medida que nosotros vamos cogiendo esa información, esos datos nosotros los vamos analizando, los vamos buscando en un análisis que nos pueda servir para la toma de decisiones, porque hacia allá es que nosotros vamos a llegar. Entonces miramos que el manejo de información es muy fundamental porque nos va a permitir a nosotros procesar cada uno de los procesos y que esos procesos se nos conviertan en un flujo de conocimiento. Entonces miramos que, como le acabé de decir, ese análisis nos sirve para la toma de decisiones porque todo comienza, jóvenes, desde unos datos, todo empieza desde una información y la información uno la va a convertir útil de acuerdo a la transformación que uno tenga sobre ellos y lo que le pueda servir a uno para la toma de decisiones. Miramos que este proceso es muy fundamental porque no solamente es seleccionar los datos, sino es que nosotros también debemos de saber cómo lo vamos a agrupar y cómo lo vamos a organizar para que de una manera pertinente nos pueda servir para la toma de decisiones. Porque si nosotros cogemos datos por coger, la verdad es que definitivamente cogemos hasta unos datos que no nos pueden servir. No nos sirven ni para información ni para conocimiento. Entonces, para ello, yo aquí les tengo una palabra clave muy fundamental y entre ellos les tengo unos ejemplos muy significativos relacionados con los que nosotros vivimos a diario. Entonces, miramos que cuando hablamos en datos es porque nosotros recogemos la información, la individualizamos, ¿cierto? Perito Pérez, Juan, Milena, como tal, ¿cierto? Esa es la información que tenemos nosotros recogida, tal cual como lo hicimos nosotros con las 10 formatos de encuesta que realizamos. Se lo hicimos a Pedro, Miguel, Juan, Diana o cualquiera de las personas que efectivamente nosotros renombramos en ese proceso, digamos, de segmentación de mercado. Esos son datos. Entonces miramos que efectivamente nos están diciendo que los datos son cuantitativos, ¿cierto? O pueden ser cualitativos también. Por ejemplo, en este caso miramos que los datos se centran, de acuerdo en el ejemplo que les tengo ahí, en este que está aquí en este recuadro, dice Juan pesa 80 kilos. Miren que efectivamente es una información que tenemos específicamente de una persona X que no la conozco, pero ya sabemos que la característica es que está directamente relacionada con el peso, ¿sí? Ahora, esos datos que se aplicó a Juan, a María, a José, a Diana, a Milena, a cualquiera de ellos se quedan en datos, pero ¿cómo lo convertimos nosotros en información? Cuando nosotros los agrupamos, ¿cierto? Y esos datos se nos convierten en significativos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el peso promedio del equipo es de 75 kilogramos, mire que esto ya es una manera informativa. Aquí ya no estamos hablando directamente de Juan, que pesa 80 kilos, miramos que los datos de Juan solamente le sirven a Juan. ¿Para qué? No sé,
Pero si nosotros los convertimos en información y los agrupamos y miramos que existe un valor agregado, miramos que efectivamente la organizamos. Cuando decimos que el peso promedio del equipo es de 75 kilos, claro, a través de esa información que provino unos datos, se nos va a convertir en conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento es porque va a requerir de una interpretación, una aplicación de una metodología científica. Entonces miramos que ahí es que nosotros empezamos a analizar cuáles son las variables para que puedan existir, cuál es la incidencia que efectivamente pueden tener ese peso de 75 kilos entre el equipo y cuáles son los planes que vamos a nosotros a tener para poder minimizar esos riesgos de salud. En ese sentido, eso nosotros estamos haciendo con la segmentación del mercado. Esos datos nosotros los vamos a convertir en conocimiento y nos van a permitir a nosotros tener estrategias para poder aplicarlos y poder identificar plenamente cada uno de nuestros clientes potenciales. Entonces miramos que cuando nos convierte en conocimiento es porque esa información es necesaria y nos va a generar unos valores agregados, por ejemplo, en cuanto a la interpretación. Por ejemplo, el equipo necesita un plan de nutrición. ¿Por qué? Porque ya miramos que efectivamente el dato, ya miramos la información y miramos que ese peso promedio no es saludable para el equipo que efectivamente tiene. Asimismo, estamos haciendo nosotros con los datos que arrancamos desde la segmentación del mercado con las variables, miramos los datos que más se recomiendan. Miramos los datos que más se repiten, ¿cierto? Nosotros los organizamos, los convertimos en información y luego nosotros vamos a convertirlos en conocimiento. Pero para ello, mi estimado aprendiz, existen unas fuentes muy principales para captar los datos. Tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias nosotros mismos lo conocemos mediante un enfoque directo, original, y en ese caso es fundamental porque tiene un propósito específico. Y entre ellos tenemos la encuesta, la entrevista y la observación. También tenemos unas fuentes que son muy fundamentales dentro de la investigación, que tenemos libros, documentos, artículos y páginas web, y esas fuentes se llaman fuentes secundarias porque son datos en este caso, o referencias o hechos que ya existen y ya están plasmados de manera solemne sobre alguien que ya específicamente ya hizo la investigación. Entonces, miramos que esta recolección de la información es muy fundamental porque nosotros tenemos muchos procesos para recogerla y tenemos muchas técnicas. Tenemos la encuesta, tenemos la entrevista, tenemos la observación directa y luego tenemos nosotros sobre el análisis de la documentación. Ahora, miramos que cuando hablamos de encuesta, hablamos de cuestionarios que efectivamente nosotros realizamos para que podamos procesar la información sobre un grupo de personas. Ya sabemos que la entrevista es lo que tiene que ver una conversación detallada. La observación directa, como su nombre lo indica, nosotros vamos estudiando el comportamiento del consumidor. Está relacionado directamente digamos, con la segmentación de mercado y miramos que nos habla sobre el análisis de información, que es lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos. Ahora, hay un proceso muy fundamental, jóvenes, cuando nosotros hablamos de tipos de análisis de la información. Debemos de preguntarnos siempre, ¿por qué y cuánto? Ahí tenemos como un comparativo por qué versus cuánto. Nosotros cuando efectivamente hablamos del por qué, hablamos sobre algo cualitativo, algo que se nos basa en las emociones, algo que nos habla sobre efectivamente el contexto, el comportamiento inductivo, el comportamiento del ser humano, ¿cierto? Ese por qué nos lleva hasta allá. Pero nosotros cuando hablamos cuánto, hacemos referencia a algo cuantitativo, a algo que nos van a permitir tener unos valores o unos patrones, perdón, numéricos que nos van a permitir tener unas estadísticas generalizadas y nos van a permitir hacer unos análisis. Entonces, nosotros sabemos por qué tiene ese comportamiento, cuáles son las emociones que le motivan a hacer eso, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos buscando con el cliente. Tenemos que mirar el por qué. ¿Por qué ese comportamiento? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las emociones que efectivamente tienen nuestros consumidores? Y cuando hablamos de cuánto, es que ya no vamos a hablar de algo cuantitativo que nos va a buscar medir y que esos análisis nos permitan buscar una frecuencia, podamos hacer proyecciones, podamos hacer presupuestos y que de una u otra manera podamos definir y tomar estrategias en torno a ese proceso. Entonces, miramos que la investigación, como yo dije, tiene muchas ventajas porque nos permiten profundizar y evaluar correctamente cada uno de los procesos y la desventaja es que los resultados no pueden ser
no se pueden cuantificar ni lo podemos generalizar. Lo que tiene que ver con una población, porque nosotros simplemente tomamos muestras y esas muestras las vamos aplicando directamente a ella y nosotros suponemos que a través de ellas es que las personas tienen ese mismo comportamiento. Nosotros lo generalizamos. Igual nosotros no somos los únicos que hacemos ese proceso. En cuanto a las estadísticas y todo lo que tiene. Ustedes muy bien saben, jóvenes, que se manejan muchas estadísticas, ¿cierto? Bien sea a nivel político o lo que sea, a nivel deportivo. Y también saben muy bien de que eso se aleja mucho de la realidad, pero nos permite a nosotros también tener como unas bases para mirar el comportamiento y como tratar de predecir. Entonces, hacia allá es que nosotros tratamos de llegar efectivamente con cada uno de los lineamientos relacionadamente con los hallazgos de unos datos reales para poder analizar efectivamente y poder predecir lo que puede tener. Entonces miramos que nosotros cuando estamos haciendo un lanzamiento, efectivamente tenemos la idea de llegar a un área geográfica o efectivamente llegar con un nuevo producto, nosotros tenemos muchas estrategias. También efectivamente, también con los usuarios, nosotros podemos buscar a ver cuál es el comportamiento, cuál es efectivamente la reacción que él tiene en nuestro producto que efectivamente va a ser novedoso o efectivamente va a querer tener una participación en el mercado. Y esto lo podemos hacer también con muchos procesos. El proceso puede ser de que nosotros podemos tener una estrategia de que vamos a ver la percepción de cada uno de los clientes. Nosotros podemos tener tres, cuatro tenis, en mi caso, que yo le informé que estamos trabajando, en mi caso, el producto que estamos trabajando son unos tenis yo puedo entregar unos tenis para que las personas que usen esos zapatos, antes de yo mandarlo al mercado, me digan la percepción, qué sienten, cómo les fue, y que ellos vayan registrando cada uno, digamos, de esos instintos, esos estímulos que ellos tengan al uso de la prenda o en este caso del calzado, para que yo les pueda hacer algunos procesos de mejora. Miramos que esos hallazgos también son procesos que nos van a permitir tener algo cualitativo que está directamente relacionado con algo descriptivo en cuanto lo que efectivamente ellos sienten al momento de usar los calzados para que nosotros podamos tener algunos ciertos aspectos de mejora. Miramos que existen muchas estrategias para que nosotros podamos captar la información en referencia a ella. Y cuando nosotros hablamos de cuantitativamente es porque efectivamente vamos a hablar de cuándo y cuánto. Y eso nos va a permitir para poder medir costos, poder establecer proyecciones, poder generalizar objetivos y nos van a servir porque vamos a tener unos valores numéricos, como les acabé de decir, estadísticos para poder proyectar resultados. Entonces miramos que cuando hablamos de cualitativos es porque miramos instintos, emociones y cuantitativos es porque efectivamente nosotros vamos a mirar ya valores numéricos y datos que nos van a servir para analizar cada uno de los mecanismos. Aquí les tengo más o menos un ejemplo claro sobre cada uno de los temas. Miramos que más o menos un enfoque sobre una estadística y miramos que aquí tenemos unos informes cuantitativos. No coloqué el ejemplo, pero miramos que aquí nos está expresando este gráfico de pastel sobre, digamos, la percepción que una persona X tiene sobre el calzado, que el 78% de acuerdo, neutral sobre el 75% y el 7% está en desacuerdo. Miramos que estos datos son los que nos van a permitir de manera cuantitativa poder proyectar nuestro análisis que nosotros hacemos durante un periodo de acuerdo con el enfoque que tengamos nosotros. Entonces miramos que cuando nosotros estamos hablando de clasificación de las variables, como le acabé de decir, hablamos de variables cuantitativas que hacemos referencia a las variables numéricas que representan los números, ¿cierto? Y la cualitativa representan las cualidades, actitudes, género, satisfacción y tipos de producto. Entonces miramos que esto es muy fundamental para que nosotros lo podamos tener en cuenta en la investigación de mercado porque si nosotros lo entendemos, sabemos cuál es el enfoque que directamente vamos a tener con ellos. Entonces, hasta aquí le pregunto, ¿tienen algún tipo de duda, jóvenes? No sé si me están escuchando, si todavía está ahí en sala. ¿Sí estamos bien? Sí, profe, sí, señor, buenas noches. Ah, Profe. muchas gracias por confirmarme. Lo hago a menudo, ¿por qué? Porque, bueno, hago una pausa activa, me tomo un poquito de agua
y también enteros que están allá. Entonces miramos que estas son las variables, tenemos variables numéricas, variables discretas, tenemos la categoría y tenemos en este caso categoría nominal. Entonces miramos que cada uno de esas variables, ahí tenemos unos ejemplos que nos van a permitir nosotros poder analizar cada uno de los datos. Estos ejemplos también están directamente basados en los documentos de apoyo que tenemos allí nosotros para la actividad, ¿sí? Entonces yo los invito a que también leamos, jóvenes, investiguemos otras fuentes para que nos pueda servir, digamos, de complemento formacional, de formación y podamos hacer en este caso unos documentos entregables más integrales. Entonces miramos que aquí tenemos unos ejemplos sobre variables en el mercado muy relacionados con las que yo les di anteriormente. Entonces miramos que el procesamiento de la información, después de que nosotros la tengamos, sabemos, después de que la captamos, perdón, miramos que tenemos la información que efectivamente vamos a recoger, que es el paso número uno, que vamos a elegir cuál es el instrumento, le acabé de decir que puede ser una encuesta, una recolección, miramos que eso nosotros lo hicimos. El segundo procedimiento es definir las variables las hicimos. Recordemos que estamos haciendo el procesamiento de la información, pero ¿cuál es el objetivo? Porque es que, muchachos, nosotros cuando hacemos en otro objetivo tenemos que saber el por qué, ¿cierto? El objetivo es por qué cualitativo. Queremos saber nuestros clientes potenciales, ¿cierto? Porque deben de comprar nuestro producto antes de los de la competencia. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo. Yo quiero que ustedes me vean el más allá, fondo de esto. Nosotros vamos a llegar con un producto y nosotros miramos el por qué queremos que él nos compre. Entonces, por esa razón estamos nosotros haciendo el análisis para que busquemos las estrategias y ellos se puedan fiar de nuestro producto. Entonces, miramos, tenemos la interpretación de los resultados, que muy bien lo dije sobre los valores agregados, ¿de acuerdo? Como tercer paso. Y por último tenemos el almacenamiento. Miramos que esto no está alejado de lo que nosotros estamos trabajando, mis estimados aprendices. Nosotros estamos haciendo eso, la segmentación de mercado, y ellos hacen la realidad. Nosotros no podemos llegar a un producto directamente porque sabemos que tenemos un número de incertidumbre. Y esa incertidumbre nosotros la vamos minimizando cada vez de que nosotros hacemos un procedimiento más informativo, un paso más profesional para que nosotros podamos entender efectivamente las características que tengan nuestros clientes. Y esos tipos de análisis de datos nos van a permitir tener, digamos, un análisis enfoque más descriptivo, un análisis más predictivo. Cuando hablamos de análisis predictivo es porque nosotros vamos a pronosticar a través de unos patrones, de unos hechos reales, para poder predecir unos hechos futuros. No es que nosotros vamos a adivinar, no. Nosotros vamos a predecir de tal manera de que ese proceso nos va a permitir a nosotros tener al menos unas bases, digamos, teóricas científicas para poder tomar unas decisiones efectivas sobre él. Entonces, en ese caso, ese análisis nos van a permitir dar unas tendencias claves para que podamos nosotros tomar cuáles son los pasos que vamos a realizar, qué es lo que vamos a encontrar, cuáles son los aspectos de mejora, ¿cierto? Para que nosotros podamos optimizar cada uno, bien sea de nuestros recursos, como lo dice el análisis descriptivo, o bien sea para que podamos nosotros organizar y analizar bien los datos. Entonces, miramos que eso es muy fundamental, compañeros, para que nosotros lo tengamos en cuenta, que nosotros no estamos haciendo, en este caso, las actividades por hacer, sino que estamos haciendo un paso a paso para poder definir qué estrategias vamos a buscar para poder prospectar a nuestros clientes y así poderlos fidelizar, dejarlos que se conviertan en clientes potenciales a que se conviertan en clientes reales. Para ello existen muchas técnicas de evaluación, ¿cierto? Y entre las técnicas de evaluación que nosotros efectivamente tenemos dentro de este proceso son las siguientes. Tenemos el análisis de Pareto, que él dice que, que el 20% pues, de los problemas que nosotros tenemos provienen de las causas y el 80% son las consecuencias. Ese 20% dice que son las causas y el 80% dicen que es las consecuencias. Entonces miramos que gráficamente nos está informando que, que a pesar de que nosotros sabemos de pronto cuáles son las causas que originan el problema, pero lo más importante es que esas cosas tienen unas consecuencias.
¿sí? El 20% son las causas, el 80% son las consecuencias, nos dice la ley de Pareto. Ahora, el diagrama causa-efecto, sabemos muy bien que sí, que también se le denomina como espina de pescado, que si nosotros efectivamente sabemos que si tenemos un problema, el problema va a tener un efecto, ¿sí? Y todo tipo de problema en el mercadeo debe tener un efecto. Entonces nosotros lo que buscamos es minimizar cada uno de esos casos, porque es muy fundamental tener presente esos lineamientos. Entonces, en ese resultado, esperen un segundo, joven, le respondo aquí algo. Listo. Entonces, en el resultado, nosotros tenemos que tener de que existen muchas técnicas de evaluación y nosotros no nos podemos quedar con una. Entonces, miramos que los propósitos claros de este proceso es que nosotros vamos a realizar unos informes, vamos a analizar unos documentos y esos documentos que vamos a analizar tienen que tener un lenguaje comprensible, basado en hechos comprensibles, reales, y que la estructura efectivamente tenga unas buenas condiciones y conclusiones que nos puedan ayudar a tomar decisiones. Que la gente que esté a nuestro alrededor, que estemos dando el informe, pueda entender. ¿Sí? Por esa razón es que nosotros estamos aquí para que nos podamos formar en cada uno de esos lineamientos. Y miramos que existen muchos tipos de informes técnicos, científicos, y cada uno de ellos van basados a los mecanismos que nosotros queremos realizar. Entonces, aquí les traigo un pequeño resumen relacionado con la presentación de lo que tiene que ver este informe técnico, digamos, de los prospectos clientes que nosotros vamos a realizar durante esta actividad de aprendizaje número 4 y voy a escucharlo si tiene algún tipo de pregunta con respecto al documento que le acabé de presentar. Jóvenes. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta allí vamos bien, jóvenes? Sí, profe, sí, señor. Pues estoy entendiendo, sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Bueno, después de que yo les hago la presentación, muchas gracias al compañero que me confirmó que sí están allí. Vamos a llegar directamente, me estoy pasando. Vamos a llegar directamente a la actividad de aprendizaje número 4. Miren que la actividad de aprendizaje, estoy en la guía, ¿de acuerdo? Miren que mi función es mostrarle cuáles son los mecanismos que ustedes deben de tener para el manejo de cada uno de estos lineamientos. Entonces, miramos, la actividad de aprendizaje, en este caso, perdón, es estructurar una base de datos con clientes potenciales. Les recuerdo nuevamente esta palabra. Clientes potenciales son aquellos clientes que tienen las características y las cualidades para adquirir nuestros productos y que aún no lo han adquirido. ¿Cierto? Tienen las características, pero no las han adquirido. No la han comprado. Nosotros tenemos que buscar las estrategias para que ellos no lo compren. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Utilizando herramientas de tecnología, la información y la comunicación según la segmentación del mercado. Tenemos una duración de 72 horas. Miramos que los materiales de formación es manejo de la información. Ahora les voy a decir cómo vamos a conseguir estos materiales de información sobre el manejo de la información. Y la evidencia de aprendizaje, nosotros vamos a construir una base de datos con caracterización de clientes. ¿Sí? ¿Qué vamos a construir? La evidencia. Una evidencia es una base de datos. Profe, ¿cómo la vamos a construir? Ya les digo cómo la van a construir. Entonces miramos que en este caso dice muy bien, dice, para la construcción de esta evidencia se debe desarrollar la evaluación del proceso de protección de clientes de acuerdo con las técnicas de evaluación propuestas en los componentes formativos y que se deben proponer acciones de mejora para la prospección de clientes de acuerdo con los objetivos organizacionales. Para este momento es importante tener en cuenta el desarrollo de las etapas para la prospección de clientes. Cuando hablamos de prospección de clientes, que nosotros vamos a mostrarle a los clientes las características, los valores agregados de nuestro producto para que ellos directamente se puedan inclinar, se puedan, puedan mirar que efectivamente nuestro producto les va a generar, en este caso, mejor satisfacción que los de la competencia. Eso es lo importante que nosotros tenemos como asesores comerciales. Nosotros no podemos ser unos asesores comerciales pasivos. Tenemos que tener unos asesores comerciales profesionales activos
que sepamos claro sobre las características, las bondades de nuestro producto y las ventajas que tenemos sobre la competencia. Eso es lo que nosotros nos permite ser unos mejores asesores comerciales. Y miramos que esta actividad que nosotros vamos a desarrollar, tenemos tres etapas. Primero, identificar los posibles clientes en perspectiva, los que vamos a prospectar. Segundo, calificar a los candidatos en función a su potencial de compra. Tercero, elaborar una lista de clientes en perspectiva. En este sentido, miramos que son las terceras etapas y ahora, posteriormente, se debe posponer, perdón, posteriormente se debe prospectar a un cliente desarrollando el ciclo de prospecto, el cual se compone con los siguientes pasos: segmentación de mercado, identificación de prospectos, identificación de candidatos, contacto inicial, preparación de entrevistas, etcétera. Y después vienen los lineamientos y los mecanismos de entrega. Miramos que está aquí cada uno de ellos. Antes de que yo les muestre la actividad que les pueda servir como apoyo, yo me quiero ubicar aquí en la ficha de ustedes, en esta que está de 6288. Aquí rapidito antes de que me cierre esa una. Y yo les voy a mostrar lo que tiene que ver con dónde vamos a conseguir nosotros la información. Permítanme un segundo, mi estimado aprendices. Ay, Dios. Mm, mm, Para que yo. Bueno, miramos que nosotros estamos en la fase uno, que es fase de análisis, ¿de acuerdo? Y la información que efectivamente tenemos, por aquí vamos a enviar la base de datos. Miramos, aquí tenemos la guía, ¿sí? Y los documentos que nosotros vamos a tener, los vamos a conseguir en materiales de formación, ¿sí? Miramos que lo tenemos aquí, manejo de la información. Aquí manejo de información, es que ustedes van a entrar a dar clic a profundizar más sobre los contenidos que tienen sobre el manejo de la información, introducción de información, barreras de información, procedimientos de información, análisis de datos, técnicas de evaluación, informes y documentos. Terminamos que nosotros no solamente nos debemos de quedar con la presentación del tutor, porque yo le enviar una guía, unos tutoriales, pero la verdad sí es que ustedes también tienen que empoderarse de cada uno de estos documentos de apoyo, que es el que nos va a permitir a nosotros tener en este caso una evidencia de aprendizaje más integral y más asertiva. Entonces, después de que nosotros les presentamos eso, yo les recuerdo que en mi caso estoy trabajando con una línea de calzado que ya identifiqué las personas de 20 años en adelante, hombres y mujeres. Han visto que hemos estado trabajando con ellos, igualmente como trabajamos la semana inmediatamente anterior y analizamos cada uno de los comportamientos de ellos, si está en una variable alta, si efectivamente me lo puede comprar o no, ya eso lo trabajamos. Y aquí yo les traigo, digamos, una muestra relacionado con la actividad que nosotros vamos a realizar. Miramos cómo nosotros tenemos, aquí yo tengo el paso a paso. Y este paso a paso que tenemos nosotros efectivamente aquí en la guía, los numerales que tenemos aquí, contacto inicial, este es el documento final que tenemos nosotros que entregar. ¿Sí? ¿Por qué lo hago así? Porque yo sé que una cosa es que ustedes me puedan entender eh, hablando o aquí directamente en la sesión. Y otra cosa es que ustedes pueden decir, bueno, profe, pero nosotros cómo iniciamos, cómo nosotros aterrizamos nuestra idea. Entonces, por esa razón, esto no es una camisa de fuerza, esto es como una guía para la persona que lo requiera o lo quiera utilizar. Igualmente yo se los voy a compartir porque estos documentos son de ustedes. Yo los elaboro como para que ustedes miren los lineamientos y cómo ustedes pueden ir aterrizando su idea, pero no es que ustedes van a hacer un corte y pegue, simplemente es como un informe simplificado con relación a la entrega de la evidencia de aprendizaje y que esta misma evidencia de aprendizaje les pueda servir. Claro, ojo, esta evidencia de aprendizaje no me la pueden entregar así. Cuando digo así, yo sé que no es con los contenidos. Me refiero que tiene que tener su portada, su conclusión, su introducción, su tabla de contenido. Tenemos que saber, jóvenes,
desde ahora cómo presentar un informe, ¿sí? Entonces, más de una evidencia de aprendizaje me la han entregado así. Entreguemos una evidencia bien porque nosotros ya somos unos profesionales a nivel técnico. Nosotros nos estamos profesionalizando, entonces, por favor, traten de hacerlo con su buena portada, así como lo expresa la guía. La guía lo dice muy bien aquí, cómo se debe presentar. ¿Y por qué mire, por qué lo ratifico? Porque muchas personas me hacen el documento y el profe ahí se lo envía. No, así no puede ser. Así no puede ser. Entonces, miramos que aquí les tengo el informe. Miramos que este informe es un resumen de la actividad que efectivamente yo estoy realizando. Miramos que yo estoy trabajando con unos calzados funcionales. Venimos informando que yo estoy trabajando con ese tipo de productos, ¿cierto? Unos calzados eh, casuales. Y miramos que en este caso tengo los puntos. Proceso de búsqueda del cliente, prospección. El proceso se dividió en varias etapas usando la información que se recolectó previamente con 10 personas, prospectos. Miren, el paso a paso que nosotros hemos hecho, prácticamente lo vamos a resumir con esta actividad. Segmentación A. Del uno tengo a dividir el mercado. Aquí estoy diciendo cómo lo elaboré, cómo lo dividí, el paso a paso. No le estoy diciendo que usted lo utilicen con las mismas palabras, pero les puede servir de guía. B, identificación, encontrar a las personas. Miramos que son 10 clientes potenciales. Aquí los clarifico. Voy hablando sobre la clasificación de ellos, la importancia. Esta importancia yo les informé, que es la posibilidad que ellos tienen en comprar, ¿cierto? La posibilidad que ellos tienen en comprar. Miramos que este cliente es alta de comprarme los calzados, esta es media y esta es baja. Entonces, de acuerdo con la posibilidad que ellos tengan, que esto lo vimos, digamos, la clase inmediatamente anterior, que yo les mostré el cuadro, de acuerdo con la clasificación de ellos, de nuestros prospectos, es que nosotros vamos a buscar la estrategia de marketing. Miramos contacto inicial, le estoy diciendo que voy por WhatsApp, ¿sí? Miramos que aquí estoy hablando sobre los resultados y el análisis de Pareto. Yo le acabé de decir que el 20% de las causas, el 80% de las consecuencias. Aquí le explico más detalladamente cómo yo utilicé esto. Y aquí tenemos nuevamente la importancia de compra que tienen cada uno de los clientes, de acuerdo con sus ingresos, sus variables demográficas, la actividad que ellos realizan, el comportamiento. Yo los clasifiqué. Entonces, ¿cómo me salió este 30%? Porque si yo cojo 3 y lo divido entre 10 me da un número decimal. Y lo multiplico por 100 me da 30. Al igual esto, 30%, aquí el 40%. Miramos que al sumarlo me da el 100%. ¿De acuerdo? Este es el porcentaje con relación a la muerta que yo hice. Estas son las conclusiones que yo tengo sobre los focos. Aquí estoy diciendo los que tienen importancia alta, los que tienen mucha posibilidad de compra. Hay que hacerles un marketing. Efectivamente, las otras personas que tenemos aquí importancia baja, ¿qué método vamos a hacer para que se haga visible? Miramos las acciones, ¿sí? Que efectivamente nosotros vamos a hacer. Aquí lo tengo, de acuerdo a los lineamientos, acciones y propuestas para mejorar. Así mismo lo tiene la guía. Por acá adelante está acciones y propuestas para mejorar. Por acá arriba lo conseguí. Bueno, ustedes cuando estén leyendo lo consiguen, pero está por aquí. Por ahí lo consiguen. Acciones y propuestas para mejorar. Bueno, está por allí. Ahí lo tengo de mejora. Aquí vamos hablando sobre ello. Y miren que en este caso tenemos las conclusiones, las recomendaciones que también indica, y ahí finalizamos con el documento. Miramos que este documento es el documento final que nosotros vamos a hacer para la prospección del cliente, para que busquemos las estrategias y podamos nosotros, en este caso, llegar al mercado de una manera, digamos, con menos incertidumbre y que de una u otra manera los clientes potenciales nos puedan escuchar de acuerdo con las estrategias que nosotros podamos tener. Entonces, mis estimados aprendices, miramos que esta es la actividad de aprendizaje que te cierra hoy. Yo les voy a decir sobre los entregables. La verdad sí es que reconozco que aún no les he evaluado todos. Algunos me están escribiendo, profe, no me ha aparecido de ahí, no me ha calificado.
yo estoy tratando de resolverle eso, no crean. He tenido muchas dificultades porque me siento como un poquito fatigado en referencia a eso. No sé si es en cuanto a la configuración. He tratado de buscar salidas, no he conseguido los resultados, pero lo ideal es que este fin de semana, jóvenes, tratemos de tener yo de mi parte esa parte clara. Y o si de pronto hubo una falla, les aseguro que para la próxima fase tratar de mejorar y yo les voy a dar un tiempo de una semana después de que terminemos nosotros. Les voy a sacar un tiempo para que los aprendices que tengan algún tipo de duda me escriban: profe, tengo una duda sobre este tema, sobre este entregable, ¿cómo la hago? Montamos una sesión y yo les puedo ir explicando. Entonces la idea es que no se desesperen, tranquilícense. Si tienen algún tipo de duda me pueden escribir. Yo voy a estar atento para responderme, tratar de responderle más a menudo. Sé que son muchos, pero voy a tratar de responderle más a menudo como para que ustedes se sientan más acompañados. De hecho, les voy a compartir en este caso este documento de apoyo y también les voy a tratar de compartir lo que tiene que estar esta memoria en relación a esta sesión en línea. Lo probablemente es que se lo comparta mañana al grupo. Inicialmente yo había pensado cerrar los grupos, pero me recomendaron que no lo hiciera con mi tutor técnico y vamos a tratar de que si por ejemplo se requiere una información directa, se los voy a mandar por allí y que siga haciéndose la misma fuente de información, pero que no podamos olvidarnos de la trazabilidad aquí en la plataforma. No podemos reemplazar el WhatsApp por la plataforma porque sabemos que la plataforma es el método en el cual nosotros podemos que interactuar con el tutor y es lo que a mí me mide. Entonces, jóvenes, no sé si tienen algún tipo de pregunta en referencia a este documento a entregar, la actividad de aprendizaje número 4. Les escucho. ¿Algún tipo de preguntas, jóvenes? Profe, buenas noches. Sí, yo tengo unas preguntas. Bueno, ya lo que usted mostró, el cuadro y eso, así debemos de hacer ese trabajo, ¿sí? Digamos, o No, sea, como usted lo tiene ahí, pero más o menos en esta sí, idea. una idea, es la palabra, la idea. Ah, ok, listo. Y yo le quería preguntar otra cosita, buena, fuera del tema. Eh, ya con usted, ya terminamos esta clase hoy o el otro viernes tenemos otra, ok. La fase, la fase, la fase. La fase, recordemos que la fase es análisis, ¿sí? Sí, Terminamos ya la fase análisis. Después de que nosotros terminamos la fase, que es fase uno, pues arranca otra fase, ¿de acuerdo? Mira, ven te explico aquí. Mira, está alcanzando a ver aquí yo estoy presentando. sí, sí, eh, señor. Mire, nosotros terminamos esta fase, la uno. Ok. Ya no el próximo viernes, ya porque le informé que les voy a hacer acompañamiento con la entrega de las evidencias. Alguno que tenga alguna duda o cualquier caso voy a estar allí pendiente. El próximo viernes no les voy a dar formación, pero el que viene sí. Vamos a arrancar con la fase número 2, que es planeación. Planeación también tiene su guía y también tiene efectivamente sus actividades específicas. Mira que esta es planeación, ¿cierto? Y este es el material de planeación. Ah, ok. O sea, entonces, digamos, ya la fase uno ya se terminó ya. ¿Y cuándo volvemos a arrancar otra vez? Ya terminamos. Si Dios quiere, arrancamos no el próximo viernes, sino el que viene, porque este viernes lo vamos a utilizar para alguna duda que alguno de ustedes tenga. Ah, ok. Vamos a dar con fecha, vamos a dar con fecha. Permítame un segundo, vamos a dar con fecha. El próximo viernes es 21, ¿cierto? Nosotros vamos a arrancar la próxima fase, la fase 2 el 28. 28. El 28 vamos a utilizar para alguna duda que tengamos y para que tengamos algunos ajustes con relación a esta fase para que no vamos a dejar nada por fuera y arranquemos bien con la fase 2 para el 28. Ah, ok. Y profe, yo tenía otra duda, pues no sé si usted sabe o qué, pero bueno, yo creo que nada más con ustedes que estamos dando clase ahorita. Coma, si ustedes no le han programado más docentes,
No, que yo tenga entendido, no. Solo el profe Eric, bueno, ya con él se acabó también. No, pero para el lunes, para el lunes ustedes ya tenemos, ya yo hablé hoy, casualmente en el día de hoy tuvimos una reunión con la profe. Para el lunes ustedes ya se les va a presentar una profesora. El lunes arrancamos formación con Ah, ok. una, ella se llama. Ay, el nombre lo tengo aquí. Bueno, pero estén atentos el martes que ella se les va a presentar. Tengo entendido que ella va a juntar las tres fichas. Eso ya es opción de ella. Como son tres fichas, recuerden, como estamos en la inducción, ella los va a juntar. Creo que es para el lunes que les va a dar clase. Entonces en su momento les va a indicar. Pero para el lunes tenemos formación con otra profesora. Ah, ok. ¿Lunes festivo? No, perdón, El martes. perdón. Ella programó el lunes. Vea, yo no había caído en cuenta que el lunes era festivo. Ella programó el lunes. Yo voy a hablar con la profesora a ver, porque el lunes no les puede dar clase. Pero no sé si ella me hablaba este lunes o el próximo. Lo más probable es que es del próximo. Ah, ok, ya ahora sí entiendo. Y tampoco le habían programado más instructores porque la persona que nos programaba los instructores renunció del centro, ¿sí? Ya contrataron otra persona. Lo más probable es que usted en el peso de la próxima semana me van a llamar para que efectivamente les programe más instructores. Ah, ok. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias por su información. Bueno, Entonces, jóvenes, muchas gracias a entonces, ustedes. entonces los trabajos con usted tenemos plazo hasta esta semana, ¿sí? Esta semana para terminarlos de subir y Sí, hacer. esta semana, esta semana yo le envié el plazo a ustedes hasta el 28 para que me suban todos los trabajos de la fase número uno. Yo se los voy a abrir nuevamente todos. Quien tenga dificultad con la primera actividad de aprendizaje, la segunda actividad de aprendizaje, la tercera actividad de aprendizaje me dice, yo voy a estar atento aquí en colaborarles en este día y tienen una semana más para hacer los ajustes y el 28 ya se cierran todas las actividades. Ah, perfecto, profe. Muchísimas gracias. ¿Claro? ¿Claro hasta allí? Yorlenis, Yurlenis, qué perdón. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Yurlenis, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, profe. Yo tengo una dudita. Lo que pasa es que yo, Sí, la actividad, hay una actividad que todavía no, aún no me ha calificado, entonces no sé si proceder a seguir, a hacer la siguiente actividad guiándome de la primera, pues no sé si está buena o hay que corregir no, no, ahí algo. sí, ahí sí tiene razón porque como son muchos, o sea, el error que yo tuve fue que yo pegué mucho las fichas. ¿Qué quiere decir? Miércoles, jueves y viernes y no me da tiempo como para alcanzarlos y a todos a calificar. Ahí sí le pido disculpas, pero en esta semana, Yurlenis, voy a tratar de darle respuestas a cada uno de los avances que ustedes han tenido. Ahí sí le pido disculpas, ¿sí? Ok, profe, bueno, entonces, eh, Trate mientras de usted no me iniciar. califique igual, yo puedo seguir trabajando Sí, en la siguiente claro. actividad. Sí, puede iniciar y ahí lo vamos ajustando. Igual yo les voy a dar una semanita a ustedes como para que se oxigenen y ajustemos algunas actividades de aprendizaje como le informé, que es la próxima, el próximo viernes, quien quiera, profe, nos conectamos, yo puedo estar aquí el viernes, ustedes van entrando y me van diciendo qué dudas tienen y nosotros vamos llegando, pero igual la ideal es que aquí el martes o antes del martes para mañana sábado ya ustedes tengan listo lo que tenga que ver la evidencia que enviaron referente a la fase número uno. Ok, profe, muchas gracias, buenas noches. Hágale, un abrazo fuerte. Bueno, estimados jóvenes, esperemos pues de que al menos esta sesión haya sido clara. Les repito, yo les voy a compartir ese documento de apoyo para que les pueda servir y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches para todos. Igual, profe, que Pero se voy a con usted fue el grupo que yo no grabé, ¿cierto? La vez pasada. sí, con nosotros. Hacia aquí sí grabé. Ah, bueno. Muchas gracias, que estén muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Que se mejore. Buenas noches. Dios lo bendiga. Hasta luego, Bueno, compañeros. gracias, un abrazo fuerte.